Estoy seguro que todos hemos visto películas de superhéroes. A mí, pues de chiquito sí me gustaban, ya de grande no tanto, pero a mi hija le encantan y como dicen los jóvenes, me he chutado muchas porque aprovecho las películas para platicar con mi hija de lo que hay detrás de esas historias, ¿verdad? Y en esas películas siempre los malos o los villanos atacan y le causan bastante daño al bueno de la historia, ¿verdad? Y en ocasiones lo dejan en una terrible condición o en una situación que parece que de seguro le va a causar la muerte. ¿Y qué pasa siempre? Pues que de la manera menos esperada o que no nos imaginábamos, siempre terminan igual esas historias, con el protagonista principal salvándose de un modo espectacular y derrotando a los malos. Hoy vamos a hablar de algo parecido, pero que en lugar de tratarse de una película o de una novela, se trata de nuestra propia vida, de la condición en la que el malo y el mal nos dejó a todos. El título de este primer mensaje de Adviento es La necesidad de un Rey Salvador. Y nuestro texto base será el Salmo 14, 1 al 3, aunque vamos a ver muchas escrituras. Salmo 14, 1 al 3 dice así: El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos, dice el salmista, todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Este pasaje, hermanos, es una de las declaraciones más severas de la Escritura con respecto a la depravación o corrupción de toda la humanidad separada de Cristo. Y de inmediato pone de manifiesto la enorme necesidad que todos tenemos de ser salvados del problema raíz que llevó al salmista a hacer esa declaración. ¿Por qué? Asegura el salmista, porque recuerden que él está escribiendo no lo que se le ocurrió, que está escribiendo lo que el Espíritu Santo le dijo que escribiera y que es la verdad. ¿Por qué escribió que no hay quien busque a Dios, que no hay buenos ni aún uno? Pues por el problema raíz que está detrás de eso. El problema raíz se llama pecado. Y es la causa de la tremenda acusación que hace aquí el salmista. Y para entender mejor la gran necesidad que todos teníamos de un Rey Salvador, vamos a ver dos cosas acerca de ese pecado. Dos cosas acerca de la condición en la que todos estábamos. Vamos a ver la naturaleza del pecado y las terribles consecuencias del pecado. Primero, la naturaleza del pecado, y recuerden que estoy hablando de alguien que no tiene a Cristo todavía, que no conoce a Cristo, que no ama a Cristo, que no le ha entregado su vida a Cristo. Y así estábamos todos aquí. Y tristemente tengo que agregar que así están todavía muchos aquí. La definición del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es esto tan terrible que hace que Dios mismo, por medio de este salmista, nos describa de esa manera? Pues en la Biblia el pecado se explica tanto desde un punto de vista de algo que no se hace o de algo que sí se hace, desde un punto de vista pasivo o activo. Desde el punto de vista pasivo, el pecado es una falla o una omisión o errar al blanco o una maldad interna que no alcanza lo bueno. Esto lo expresa Santiago 4:17, cuando dice: aquel pues que sabe hacer lo bueno o lo correcto y no lo hace, le es pecado. Y desde un punto de vista activo,
el pecado es una transgresión y la Biblia lo define como traspasar un límite o como quebrantar una ley o como un acto que viola la justicia. Primera de Juan 3:4 lo expresa de esta manera: todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todas estas definiciones implican que existe un código moral, una ley moral, una pauta, una norma para la vida. Y en su libro de Teología Sistemática, el doctor Grudem resume todo lo anterior y define el pecado como de una manera más sintetizada, y lo dice así, miren, lo dice de una manera muy sencilla. Dice, ¿qué es el pecado? Cualquier fracaso en conformarnos a la ley moral de Dios en acción, en actitud o en naturaleza. ¿Qué es el pecado? Cualquier fracaso en no hacer lo que Dios espera de nosotros en acción, en actitud o en naturaleza, en no ser lo que Dios quiere que seamos. El pecado incluye no solo acciones como robar o mentir o cometer adulterio, también incluye actitudes que son contrarias a las que Dios demanda. Y estas actitudes incluyen nuestros deseos, incluyen nuestras emociones. Y en varios pasajes de la Biblia Dios especifica que desear robar o desear cometer adulterio o desear que le vaya bien a algún prójimo es pecado también. Es tan grave como haberlo hecho. Eso es el pecado. Pero ahora vamos a ver la profundidad del pecado. Porque notaron en la definición que acabo de leer que el pecado incluye fallar o fracasar en conformarnos a la ley moral de Dios. ¿Qué dijimos? En acciones o en actitudes. Pero ¿cuál era la tercera cosa que incluía? También incluye fracasar en conformarnos a la ley moral de Dios en nuestra naturaleza, en lo que somos. Y tal vez este sea el aspecto más triste de la realidad del pecado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esto significa, capten esto, hermanos, que nuestra misma naturaleza, el carácter interno de lo que somos, de la esencia que llevamos por dentro, es pecaminoso delante de Dios. Nuestra esencia, lo más profundo de nuestro ser, lo que nadie alcanza a ver, es pecaminoso también delante de Dios antes de venir a Cristo. ¿Por qué? Porque antes de que Cristo nos redimiera, no solo cometimos acciones pecaminosas y tuvimos actitudes y deseos pecaminosos, sino que también éramos pecadores por naturaleza. Y por eso Pablo dice en Romanos 5:8 que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Efesios 2:3, no lo abran, ahorita lo vamos a ver, Pablo también dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aún los que nacieron en una buena familia, que tuvieron una vida, una infancia muy tranquila, una juventud tranquila, no fueron muy rebeldes y luego se casaron y siguieron viviendo vidas tranquilas y apacibles sin, entre comillas, hacerle mal a nadie. También ellos son pecadores por naturaleza. Y por duro que nos parezca, lo anterior implica que una persona que no tiene a Cristo, aun mientras está dormido, aunque no esté cometiendo acciones pecaminosas o alimentando actitudes pecaminosas, es un pecador a los ojos de Dios. Esa persona todavía posee una naturaleza pecaminosa que no se conforma a la ley moral de Dios. No puede hacerlo. Y la razón por la que esto es así, pues es porque heredamos esa naturaleza. ¿De quién? Pues de nuestros ancestros, de Adán y de Eva. Y desde antes de nacer se nos imputa el pecado de Adán. ¿Qué es esto de que se nos imputa? Se nos atribuye, se nos carga a nuestra cuenta, se nos asigna a nosotros.
Así lo dice Romanos 5:19. En la primera parte dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Así que por donde quiera que lo veamos, somos pecadores en toda la extensión de la palabra, cuando no estábamos en Cristo. Cuando Adán pecó, Dios consideró a todos los que descenderían de Adán como pecadores. Vean qué tremendo. Aunque aún no existíamos, Dios viendo al futuro y sabiendo que existiríamos, justamente nos vio como culpables, igual que Adán. Y a lo mejor alguno de ustedes se puede estar ya enojando y diciendo, a ver, pero ¿por qué me atribuyen a mí el pecado de Adán? Desde antes de nacer, ¿por qué ya Dios me ve como pecador? Pues ¿saben cuál es la realidad? Y es fácil contestar esa pregunta para que no te enojes con Dios. Porque tú y yo hemos pecado igual que Adán. Igualito y a lo mejor peor que Adán. A esta naturaleza pecaminosa y culpabilidad que heredamos se le conoce como el pecado original. Así que tengan siempre claro, el pecado original no es el primer pecado de Adán, no. Es esa tendencia que tenemos a pecar y esa culpa con la que todos nacemos. Calvino lo expresó así, dijo, digo pues que el pecado original es una corrupción y una perversión hereditarias de nuestra naturaleza y difundidas en todas las partes del alma, lo cual primeramente nos hace culpables de la ira de Dios. Ya lo leímos y ahorita vamos a hablar más de eso. David habló de lo mismo en el Salmo 51:5 cuando declaró, he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Y no estaba hablando del pecado de su mamá o que su mamá lo tuvo por una relación adúltera, no está hablando para nada de su mamá, está hablando de él. Y David, fíjense quién lo dijo, David, el único hombre que la Biblia dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, está tan consciente y sobrecogido por su propio pecado que al mirar atrás a toda su vida se da cuenta de que era pecaminoso desde que nació. Incluso reconoce que nació en iniquidad. ¿Cómo puede nacer en iniquidad si al nacer todavía no había hecho nada bueno ni malo, ni había pensado nada? Pero ya había iniquidad en él. ¿Por qué? Pues porque Dios lo dice y es la verdad. Y citando de nuevo a Calvino, él lo dijo de esta manera, dijo, por tanto, todos nosotros al ser engendrados de una simiente inmunda, nacemos infectados por el pecado. Y aún antes de ver la luz, estamos manchados y contaminados delante de Dios. Todo padre o toda madre objetivo u objetiva, no padre o no papá o mamá cuervo, creo que de inmediato estaría de acuerdo con todo lo que acabamos de decir al observar las vidas de sus pequeños y adorables angelitos. ¿Por qué? Porque vean que a ningún niño que yo haya conocido, su papá le enseñó a ser mentiroso o envidioso. Ni su mamá. ¿De dónde salió la envidia? ¿De dónde salió la mentira? De esa naturaleza pecaminosa con la que todos nacemos. Y esta corrupción de nuestra naturaleza afecta o contamina todo lo que somos, todo lo que hacemos. Así que no podemos decir que en nosotros hay una parte buena y hay otra parte que sí es terrible. Esa no me la toques, no. Todo está contaminado por el pecado. ¿Y a qué me refiero con todo? Cada parte, nuestro intelecto, nuestra emoción, nuestros deseos, nuestros corazones, nuestras motivaciones, por qué queremos hacer las cosas y hasta nuestros cuerpos físicos, todo ha sido afectado y contaminado, infectado por el pecado. Y por eso Pablo dice en Romanos 7:18, porque yo sé que en mí, dice, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Así de grave y horrenda
era nuestra condición sin Cristo. Y un tercer aspecto del pecado es que es un fenómeno universal. Y esto significa que todo lo que acabamos de decir es cierto de todos los seres humanos, con la única excepción de Jesucristo, ¿verdad? Pero fuera de Cristo, esto es cierto de todos los seres humanos que han existido, que existen ahorita o que existirán en el futuro. Y no importa cuál haya sido su raza, no importa cuál haya sido su educación, cuál haya sido su posición económica o social, no importa cuál haya sido la época en la que vivieron o la religión que practicaron, todos nacemos con esta naturaleza pecaminosa. Y por eso el Salmo 14:3 es tan enfático cuando dice: todos se han desviado, todos a una se han corrompido y no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Si somos honestos, hermanos, creo que debemos reconocer que para algunas personas es muy difícil aceptar una declaración tan amplia, tan contundente, tan arrasadora. ¿Por qué? Porque esto nos arrasa a todos. ¿Y saben para quién? Es para a las personas que se les hace más difícil aceptar esto, a los que son muy religiosos, porque cumplen con todo lo que su religión les requiere, porque son generosos y afables, y porque en base a todo eso se consideran personas buenas. Yo conocí a una persona en una ocasión en un restaurante, y creo que los pastores íbamos juntos a comer ese día, que le hablé del Evangelio y le pregunté que si se muriera ese día estaría listo para irse con el Señor. Y me dijo que sí, que definitivamente sí. Y le dije: ¿y por qué estás tan seguro? Y me dijo: porque estoy libre de pecado. ¿Pero a qué creen que se refería? Pues se refería a que no era un sicario, no era un adúltero, no robaba bancos, estaba libre de esos pecados, ¿verdad? Pero ahí demuestra que es un pecador. ¿Por qué? Porque está negando lo que Dios dice. ¿Y qué dice el necio en su corazón? No hay Dios, o lo que Dios diga no importa. Y también hay personas no religiosas que viven correctamente porque tienen sus ideales y los cumplen más o menos y se dedican a ayudar a otros. ¿Pero por qué creen que los ayudan? No para darle gloria a Dios, sino para traer gloria a ellos mismos. Y eso lo convierte en pecado, aún algo bueno que hacemos aparte de Cristo está manchado. Ahorita lo voy a repetir. Por lo general, las personas que se consideran buenas y que no aceptan esto que dice la Biblia, pues no son muy dadas a la introspección, no se analizan a fondo, no se examinan para ver realmente qué hay en sus corazones. Y sí reconocen que de vez en cuando cometen deslices y que tienen ciertas deficiencias de carácter, pero aún así se consideran buenos y hasta superiores a otros seres humanos. Pero la palabra de Dios no hace excepciones y lo repite en muchos pasajes de la Biblia. Ya vimos el Salmo 14, pero ahora vean el Salmo 143:2. Ahí Dios dice, el salmista dice: y no entres en juicio con tu siervo, porque no es justo delante de ti ningún viviente. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Los profetas son igual de categóricos en afirmar que todos los seres humanos somos pecadores. Como lo dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. ¿Por qué? Pues, ¿cuál era el camino? Pues el camino de Dios, pero todos nos hemos desviado de ese camino. En Isaías 64:6 dice lo que les acabo de explicar ahorita: aún nuestras buenas obras están manchadas por el pecado, porque así lo dice Isaías. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia, todas, vean lo que dice ahí, todas nuestras obras justas o nuestras obras buenas, aún nuestras obras buenas, todas son como ¿qué? Como un trapo de inmundicia delante de Dios. Está medio negro el panorama, ¿verdad?
Y esto nos resulta muy difícil de creerlo en toda su magnitud. Pero así de grave es nuestra condición de pecadores. Y esto es cierto de todos los seres humanos, sin excepción al estar separados de Cristo. Y por todo eso, hermanos, teníamos una desesperada necesidad de que alguien viniera y nos librara de esto. Pero, como veremos a continuación, ahí no para el asunto del pecado. Y tristemente se pone peor. Y a decir verdad, mucho peor. Por las múltiples y gravísimas consecuencias que produce esa condición en nuestras vidas. Vamos a hablar de las terribles consecuencias del pecado. Y aunque no les voy a dar una lista exhaustiva, voy a mencionar las 3 que considero que son las más graves, las más importantes. Déjenme moverme aquí, esto que me está calando. Aunque es muy triste y es muy difícil hablar de temas tan desagradables como este, sin embargo, para entender y para apreciar mejor nuestra inmensa necesidad de un rey, no nada más de un niñito que nació en un pesebre, quítense ya esa idea de la cabeza, de un rey que viniera a conquistar lo que a nosotros nos tenía atados, y de eso vamos a hablar a continuación. Pues tenemos que entender cuáles son las consecuencias de nuestra condición de pecadores. Y para entenderlo bien, vamos a usar otro pasaje. Ahora nos vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a ver un pasaje que creo que es el que mejor explica y declara las 3 más graves consecuencias de nuestro pecado. Es Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, que dice así. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Y ahora vean las consecuencias, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos a ver 3 consecuencias del pecado que aquí se mencionan. Número 1, el pecado nos causa muerte espiritual y nos hace enemigos de Dios. Desde el principio, Dios le había advertido a Adán sobre esa consecuencia del pecado. Vean lo que le dijo en Génesis 2, 16 y 17. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. El pecado acarrea muerte espiritual y eventualmente física, porque nos separa de Dios, quien es la fuente de la vida verdadera, y nos constituye enemigos de Dios, porque como ya vimos, todo pecado es transgresión o rebelión en contra de Dios. Y en Efesios 2:1, Pablo afirma la realidad de que esa muerte que causa el pecado es algo más profundo y más grave de lo que nos imaginamos. Los expertos dicen que incluso Efesios 2:1 se debería traducir de esta manera, como viene en la Nueva Versión Internacional. No debe hablar de vida ahí, debe decir, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Así fue como todos estábamos antes de que viniera Cristo a nuestras vidas. Y debemos entender que esta muerte no es una metáfora, hermanos. No es un símbolo que está usando aquí Pablo o el Espíritu Santo para ayudarnos a entender lo perdido que estábamos. No, era la verdadera condición espiritual de todos nosotros antes de conocer a Cristo. A algunos les resulta difícil creer que ellos mismos o que cualquier otra persona que no se ha convertido a Cristo esté realmente muerta. Porque eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo están todos los que no conocen a Cristo? ¿Cómo estabas tú y cómo estaba yo antes de conocer a Cristo? Muerto.
Y nos resulta difícil creer que están realmente muertas. ¿Saben por qué? Pues porque físicamente o intelectualmente están muy vivos. Los vemos, algunos de ellos son muy brillantes intelectualmente. Algunos de ellos tienen más energía que nosotros los cristianos. Algunos de ellos incluso tienen más carisma, más personalidad que nosotros. Y son hasta personas agradables que te gusta platicar con ellos. ¿Y qué dice la Biblia de todos ellos? Están muertos. ¿Saben por qué están muertos? ¿Por qué? Porque en la esfera que más importa, que no es la personalidad, ni el carisma, ni el intelecto, ni las redes sociales, en la esfera que más importa, que es la del alma y la del espíritu, no tienen vida. No pueden ver la gloria de Jesucristo. No pueden responder a la voz del Espíritu Santo. Algunos tienen religión, pero no tienen un genuino amor por Jesucristo como los fariseos. No tienen una presencia, una conciencia de la presencia constante del Espíritu Santo y del Creador del universo en sus vidas. No añoran tener comunión con los que aman a Cristo. No pueden llegar a ser nuestros amigos más profundos. ¿Por qué? Porque vivimos bajo cosmovisiones totalmente diferentes. Viven como el necio del Salmo 14:1, como si Dios no existiera, aun cuando tienen religión y cumplen con su religión y según ellos le oran a Dios de vez en cuando. Pero ¿saben por qué el salmista dice que viven como si Dios no existiera? Porque hablan con Dios o cumplen con algunas cosas religiosas para obtener sus propios deseos, para que se cumplan sus metas, no para darle gloria a Dios. Y son realmente cadáveres espirituales, incapaces de responder al llamado de Dios. Y por eso es tan cierto lo que dijo John Stott. Dijo que una vida sin Dios es una muerte viviente. Y aquellos que la viven están muertos aunque estén vivos. Qué tremenda frase. Aquellos que están separados de Cristo están muertos aunque estén vivos. Por eso es que para que una persona espiritualmente muerta pueda llegar a tener la comunión con Jesucristo para la cual fue originalmente creado, pues Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo, tiene que tomar la iniciativa. Porque lo que esa persona necesita no es sanidad espiritual. ¿Qué necesita un muerto? Resurrección espiritual. Y la resurrección es un acto unilateral de parte de Dios. La resurrección no es un esfuerzo conjunto entre el Dios viviente y un cadáver. Traten de hacer algo con un cadáver. Es absurdo, ¿verdad? Pero así piensan algunos, que ellos pueden ayudarle a Dios, pueden cooperar con Dios para que Dios cumpla lo que Él quiere para ellos. No podíamos cooperar en nada con Dios. ¿Saben qué era lo único que podíamos traer con Dios? Nuestro pecado. Punto. Un cadáver no puede traer nada, ni hacer nada, ni entender nada, ni desear nada de Dios. Y si tenemos esto presente, si lo recordamos constantemente, nos va a ayudar a captar mejor la tremenda necesidad que teníamos de que viniera un rey que da vida a los que éramos cadáveres espirituales. Y cabe agregar aquí que el pecado trajo muerte y corrupción, no solo al ser humano, sino a toda la creación. Antes del pecado no había muerte ni siquiera en el reino animal, ni desastres naturales. Recuerden eso. Antes de la caída de Adán y Eva no había tsunamis, no había terremotos, no había incendios, no había temblores, no había nada de lo que ahora causa tanta muerte y destrucción en el mundo. Y todos los animales comían hierba. Pero como consecuencia de la caída, después del pecado,
pues la muerte se convirtió en la característica principal del reino animal. Y lo que más vemos en la naturaleza, y parece que van cada año en aumento, son desastres y catástrofes y tragedias que causan muerte y destrucción y sufrimiento en una escala tremenda. Por eso Pablo dice en Romanos 8, 19 al 21, dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. La creación está esperando y anhelando que regrese Cristo y que se manifiesten los hijos de Dios. Y luego agrega ahí, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en esperanza. Porque la creación misma será también liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Entonces vean que en la creación, en toda la creación, también hay esa corrupción que está en nosotros antes de venir a Cristo. Esa es la primera consecuencia del pecado, esa muerte espiritual. La segunda consecuencia, nos hace esclavos del mundo, el diablo y la carne. Pablo agrega que estábamos esclavizados por tres fuerzas mucho más poderosas que nosotros. Ya acabamos de ver que la muerte espiritual la produce el pecado, pero detrás del pecado hay tres fuerzas que nos mantenían cautivos: el mundo, el diablo y la carne. Vean el versículo 2 de Efesios 2. Ahí Dios nos dice que antes de conocer a Cristo vivíamos según la corriente de este siglo o de este mundo. Es decir, vivíamos según el sistema de valores y prioridades de la sociedad secularizada que repudia el gobierno de Dios, que rechaza los valores absolutos de la palabra de Dios, sobre todo en el ámbito de lo moral. Lean cualquier revista, cualquier periódico, vean cualquier programa. ¿Y qué es lo que es más popular? Y cada vez más y más, lo que va en contra de los valores morales de Dios. Todos vivíamos bajo la influencia creciente de esa corriente. Y esa corriente se ejerce a través del bombardeo constante de los medios de comunicación. Y en nuestros días, hermanos, esa corriente del mundo se ejerce de manera tremenda por medio de las redes sociales y del internet. Tengan cuidado, porque aún los que ya hemos sido liberados por Cristo, todavía podemos volver a ser esclavizados por el mundo. De hecho, Alex decía ahorita, y se me hizo muy interesante su reflexión, que este mes debería ser el mes en que más nos apartamos del mundo. ¿Para qué? Para prepararnos en contemplar, en apreciar, en adorar, en agradecer, en amar cada vez más al que vino a librarnos de todo esto. Y vean lo que pasa por la influencia del mundo, que el mes que debería ser el que más nos acerca a nuestro amado Rey y Salvador es el mes tal vez en el que más nos distraemos. ¿Cómo puede ser? Por la influencia del mundo que se menciona aquí. Y eso es verdad para todos, todos estamos expuestos a eso. Y luego en los versículos 2 y 3, Pablo agrega que vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos, otra vez esa palabra, todos nosotros vivíamos. Y tal vez esto nos parezca aún más difícil de creer o de aceptar, pero lo cierto es que todos estábamos bajo el cautiverio del diablo mismo y ni cuenta nos dábamos. En nuestra sociedad posmoderna, la mayoría de las personas inconversas, y tristemente muchos cristianos también, ignoran o subestiman la existencia y el poder del diablo. Y no les impacta mucho el hecho de que existen seres demoníacos bajo el mando de Satanás. ¿Les parece que eso es absurdo o lo ven como algo que nada más sirve para hacer películas de terror?
Sin embargo, la verdad no está sujeta a las opiniones de la sociedad. La verdad viene de aquí, de lo que Dios ya declaró, hermanos. Y la clara enseñanza de Jesucristo por medio de su palabra, porque Jesucristo es la verdad y la Biblia contiene la verdad, es que no solo existe un diablo, y existen sus demonios, y son seres espirituales de maldad reales, sino peor aún, que antes de estar en Cristo, todos ustedes y yo vivíamos bajo su dominio, vivíamos bajo su reino, bajo la influencia malévola de Satanás. Véanlo en 2 de Timoteo 2, del 24 al 26. Dice, y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. ¿Por qué enfatiza que no debemos ser peleoneros y agresivos y ásperos, sobre todo cuando tenemos que hablar con aquellos a los que hay que corregir en cuanto a sus opiniones? Porque vean lo que hay que comunicar una verdad terrible que no va a ser fácil para ningún ser humano aceptar. Vean lo que dice enseguida. Dice, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapan del lazo del diablo, habiendo estado cautivos para hacer su voluntad. ¿De quién vivíamos cautivos todos? Del diablo. Y les dije que ni cuenta nos dábamos, porque creíamos que estábamos haciendo lo que a nosotros nos daba la gana. Pues sí, así es como el diablo ejerce su dominio sobre las personas que no conocen a Cristo. Exactamente así. Y la tercera fuerza que nos mantenía bajo esclavitud, además del mundo y el diablo, eran los deseos de nuestra carne. Esto viene ahí en el versículo 3. En otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. La carne es nuestra naturaleza egocéntrica y caída. Las pasiones de la carne se refiere a los malos deseos tanto de la mente como del cuerpo. La carne incluye toda manifestación de orgullo, de arrogancia, ya sea por los dones y talentos que tenemos, por las posesiones materiales, por la apariencia personal, por la raza, por la religión, hasta por lo bien que te portas. Si te portas bien y eso te hace jactarte de que te portas mejor que los demás, es tu carne la que se está jactando. Siempre que el yo se manifieste en oposición a Dios o al prójimo, allí está la carne. Y vivíamos esclavizados, aunque aquí hay una cosa interesante, vivíamos esclavizados a esas tres fuerzas, pero lo hacíamos de nuestro libre albedrío, lo hacíamos voluntariamente porque nadie nos ha obligado a pecar, nunca. Pecamos porque queremos pecar. Y vivíamos esclavizados a esa fuerza externa del mundo, a la cultura secular que rechaza a Dios, a la fuerza interna de la carne, a nuestra naturaleza caída, controlada por el ego, y a aquel que ejercía su influencia a través de esas dos cosas. Vivíamos esclavizados al príncipe del reino de las tinieblas. Y por todo eso es que necesitábamos desesperadamente que viniera un soberano, un rey, un conquistador más poderoso que esas fuerzas y nos ayudara, como dice Hechos 26:18, a volvernos de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios. Y número 3, van dos consecuencias, la muerte espiritual y la esclavitud en la que estábamos al mundo, al diablo y a la carne. Y la tercera consecuencia, que es la más grave de todas, por las implicaciones eternas que tiene, en la última parte del versículo 3, Pablo dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La ira de Dios no es mal genio,
La ira de Dios no es despecho, no es malicia, no es venganza de parte de Dios y nunca es caprichosa. ¿Saben qué es la ira de Dios? Es la correcta reacción divina a toda clase de mal. Es como Dios mismo tiene que responder ante el mal. John Stott la define como el continuo, incansable e inflexible antagonismo de Dios hacia el mal en todas sus formas. ¿Captaron eso? Quiere decir que la ira de Dios es que Dios siempre se está oponiendo al mal en todas sus formas. Porque si no se opusiera al mal, dejaría de ser Dios, dejaría de ser santo y justo y recto y puro. La ira de Dios es la respuesta santa, justa, necesaria de Dios al pecado. Es su negación absoluta a pasarlo por alto y es su propósito de condenarlo. Tiene consecuencias nuestro pecado. Lo que justamente merecíamos y nos aguardaba por nuestra constante y nuestra insolente rebelión en contra de Dios y de su ley moral era, en las palabras de Hebreos 10:27, ¿qué nos esperaba, hermanos? Vean lo que nos esperaba. Cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios, porque eso éramos, adversarios de Dios. Y Pablo lo repite en 2 de Tesalonicenses 1 del 8 al 9. Dice, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos, y todos nosotros éramos estos, antes de venir a Cristo, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahora podemos entender mejor por qué el Salmo 14 declara lo que declara. ¿Por qué es tan tajante cuando dice que no hay quien haga el bien? Que el Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había uno que buscara a Dios. ¿Y qué dijimos que concluyó? Que todos se han desviado, a una se han corrompido, que no había buenos ni aún uno. El salmista, yo creo él mismo se asustó cuando escribió esas palabras, porque al usar esa palabra todos, no hay ni siquiera uno, él sabía que estaba hablando de él mismo también. Y por eso, en el versículo 7 del Salmo 14, él mismo anhela que venga la salvación que necesita él y toda la humanidad. Vean cómo cierra el Salmo, con un clamor que le brota del alma al salmista, que dice, oh, si de Sión saliera la salvación de Israel, cuando el Señor restaure a su pueblo cautivo, ahí está lo que ya vimos, la esclavitud en la que todos vivíamos, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Nuestra condición de pecadores, hermanos, muertos, esclavos, condenados, era tan patética que lo que más necesitábamos era lo que aquí clama el salmista, lo que aquí añora, lo que aquí anhela, que viniera un rey salvador, pero alguien que no nada más fuera amoroso y nos tuviera misericordia al ver cómo estábamos. Necesitábamos que fuera también poderoso para venir y vencer y destruir a todas esas fuerzas que nos tenían muertos y esclavizados. Y Él vio nuestra condición, nos tuvo amor y quiso venir porque podía vencer. ¿Y saben cuál es la buena noticia? Que ya venció, ya vino y venció. Y vamos a hablar más de cómo lo anunció el Espíritu Santo a través de los autores de la Biblia en las próximas semanas. Y vamos a hablar más de
cómo vino y de todo lo que hizo. Pero lo que más necesitábamos era salvación, porque Miguel Núñez dice que la palabra salvación se refiere a la liberación de una persona o de un grupo de personas de una condición de peligro de la cual ellos mismos no se pueden liberar. Eso es exactamente lo que todos nosotros necesitábamos. Ya vino, y a los que ahora estamos en Cristo, ya rompió el poder que tenía el pecado sobre nuestras vidas, ya rompió el dominio que tenía Satanás en nosotros, ya rompió el dominio del mundo, el dominio de la carne, porque Él mismo ahora vive en nosotros por medio de su Espíritu. Recuerden que esta realidad que acabamos de estudiar nos debe traer sobriedad, pero nos debe llevar a apreciar como nunca antes lo que Cristo vino a concedernos. Lo que Cristo vino a llevar a cabo en tu lugar y en mi lugar. Al ver lo hondo que habíamos caído, lo profundo que habíamos caído y lo imposible que era salir de esa condición, pero al ver también que hace 2000 años vino un rey eterno que es Rey de Reyes y Señor de Señores, porque se compadeció de mí que era un vil pecador y de ti que también lo eras. Y al ver lo que hizo y lo que sufrió y lo que vivió y cómo resucitó y ascendió y promete que regresará, eso debe llenar y abrumar, inundar nuestra alma de gratitud y de gozo y de esperanza y de amor por Él y por los demás. Esa es nuestra realidad ahora. Compárenla con lo que era nuestra realidad antes. Y van a querer brincar de alegría y de gratitud y de gozo si la meditamos como el Señor quiere que lo hagamos. Y de hecho, eso me lleva a la única aplicación que les voy a dar antes de celebrar la cena del Señor. Váyanse al Salmo 111, 4. Creo que la aplicación más relevante de este mensaje nos la da el Salmo 111, versículo 4. Vean lo que dice ahí. Y la Biblia de las Américas lo expresa mejor que la Reina Valera. Dice, ha hecho el Señor sus maravillas para ser recordadas. Clemente y compasivo es el Señor. ¿Para qué hizo sus maravillas? Para ser recordadas. ¿Y cuál es la maravilla más grande que ha hecho por ti y por mí? La maravilla más grande es que vino a rescatarnos de esa terrible condición en la que nos era imposible llegar a salir de ella. Esa es la buena nueva del Evangelio, que estábamos muertos, perdidos, enemigos, esclavizados, ciegos, y Él vino a liberarnos de todo eso. Entonces la aplicación con la que los quiero dejar es que en esta época de Adviento, en esta época navideña, hagan a un lado todo lo que el mundo dice que hay que celebrar como prioritario. Y no porque esté mal, no porque todo sea malo. A veces es necesario que asistas a posadas con tus compañeros de trabajo. Ve y da testimonio de Cristo ahí. También tenemos que comprar regalos a nuestros seres queridos. Hay que hacer algunas cosas que son tradiciones que no son malas en sí mismas, pero hay que ponerlo en otro nivel. Y esta época navideña pasa tiempo meditando en estos pasajes que acabamos de leer, en los pasajes que te dicen la verdad en cuanto a cómo estabas antes de que hubiera Navidades, antes de que viniera el que nació en la primera Navidad. Cambien su mentalidad de ver la Navidad como la época que se trata de las posadas y de los villancicos y del ajetreo y de tantas cosas. No, ¿saben qué nos debe venir a la mente? A mí se me ocurrió esto, y no sé si el Espíritu Santo me lo puso, pero debemos ver la Navidad como el inicio de nuestra misión de rescate y de rescate eterno. Eso es la Navidad. El inicio de la misión del rescate eterno de nuestras almas.
Pero para acordarnos de que de eso se trata, hay que meditar en lo que era nuestra condición y cómo estábamos todos. Y antes de pasar a la cena del Señor, con mucho respeto, con tristeza en mi corazón y con el profundo deseo de que respondan a estas palabras, me quiero dirigir a muchos que vienen a la iglesia, pero que todavía están muertos en sus delitos y pecados, que todavía están esclavizados por el mundo y por el diablo y por su carne, y que todavía están condenados a recibir la ira de Dios. Si tú eres uno de ellos, te quiero decir que te puedes ir de aquí este día sin estar muerto, ni esclavizado, ni condenado. Que lo único que tienes que hacer no es portarte bien, no es leer toda la Biblia, no es cumplir con algún rito religioso. Lo único que tienes que hacer es reconocer tu pecado y decirle a Jesucristo: gracias, Rey eterno, que viniste a morir por alguien como yo. Y entrégale tu vida en fe, entrégale tu vida en un arrepentimiento genuino y suplícale que te libere de todo de lo que tú no te vas a poder liberar jamás.